Bien, ya se está grabando el video. Bueno, pues vamos a comenzar. La clase de hoy no quisiera detenerme tanto con la cuestión de las dudas, no quisiera detenerme más bien. Este, a ver si al final hay dudas, las podemos ver rápidamente, pero más bien quisiera avanzar, ver los siguientes temas para empezar pues ya no sé, de aquí tal vez a unas cuantas semanas empezar a planificar o pensar en lo que podría ser el proyecto final de cada quien. Entonces, la siguiente práctica me parece importante, es un concepto que se va a usar mucho de aquí en adelante, es el concepto de modulación, y déjenme platicarles más o menos de qué se trata, ¿no? Voy a tomar como ejemplo la práctica anterior. Déjenme compartir pantalla. Bien, entonces aquí tengo la práctica que hicimos la clase pasada. En realidad pues es la práctica del oscilador, pero le modificamos algunas cosas ahí para que la interacción fuera un poco más interesante. Por ejemplo, que reaccionara al botón del mouse. ¿Sí? Y entonces, bueno, en esta práctica yo tengo, digamos, dos cosas que puedo. Tengo un oscilador que pasa por un amplificador y entonces hay dos cosas que puedo controlar. Puedo controlar la frecuencia del oscilador, que viene a ser como el tono que escuchamos. ¿Sí? Ahorita este tono pues está en un rango audible y puedo controlar la amplitud del oscilador con el eje vertical del mouse, con la coordenada Y. Entonces hay más o menos, ¿no? Déjenme ver, no me acuerdo qué controles tenía aquí. Ahí tengo un rango de una octava. Ahí está la cuantización encendida. Ok, entonces, bueno, tengo cierto grado de control sobre lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Me he dado cuenta que esta cuestión del tecladito consume muchos recursos, sobre todo cuando se pone en pantalla completa. Y bueno, yo aquí tengo una pantalla con una resolución más o menos grande que obviamente requiere mucho más tiempo de cómputo. Entonces, tal vez se podría hacer algo ahí para hacer esto mucho más barato, no tener que dibujar toda la cosa esa. Esta es la parte que dibuja el teclado, ¿sí? Tal vez podríamos hacer esto de una forma más barata. Vamos a pasarlo a una función. Y déjenme tal cual copiar, digo, cortar y pegar. Bien, vamos a dibujar el teclado, pero vamos a dibujarlo en un objeto de clase PImage. Es una clase de processing. De hecho, perdón, no es cierto, es pgraphics. También hay una clase PImage, pero la que quiero es pgraphics. Pgraphics es una clase de processing donde los objetos básicamente son imágenes, y esta clase tiene
exactamente las mismas funciones de dibujo que tiene Processing de manera general. O sea, stroke, line, elipse, circle, todas esas. Y simplemente, por ejemplo, si creo un objeto de esta clase, esta sería la forma correcta de hacerlo. No se usa en este caso el constructor por, quién sabe, razones de processing, sino que se usa una función de processing que se llama, en este caso, create graphics. Le paso las dimensiones que va a tener la imagen y ya lo único que tengo que hacer es dibujar directamente en esta imagen. O sea, todas las funciones de dibujo las utilizo como métodos de este objeto. Entonces, por ejemplo, en vez de stroke, yo usaría, por ejemplo, img.stroke. En vez de line, usaría img.line. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es que en vez de dibujar en la ventana de la aplicación, estoy dibujando en otra imagen que tengo por aquí oculta. Es una imagen que no se está mostrando, pero se está haciendo el dibujo, digamos, así como que aparte, ¿no? Ahora este objeto que estoy creando aquí, simplemente lo voy a devolver. O tal vez para no estar, para no estar creando objetos de este tipo a cada rato, vamos a crearlo por afuera. Entonces vamos a poner aquí un pgraphics. Vamos a ponerle este teclado. Y aquí vamos a ponerle teclado.stroke, teclado.line. En realidad, la ventana de la aplicación es un objeto de clase pgraphics. Nada más que eso, pues no cuando uno empieza a programar en Processing, uno no toma eso en cuenta, ¿no? Entonces, en este teclado vamos a inicializarlo en la función setup. Ya tengo un relajo aquí de funciones de interfaz. Vamos a pasarlas hasta el final. Y tenía la de keypressed. Vamos a pasarla al final también. Bien. Entonces, bien. Vamos a traernos esto, vamos a ponerlo arriba, como ahí junto con todas las variables, imagen del teclado, ¿sí? Y la imagen del teclado. Bien, vamos a crear el objeto aquí, justo después del size o de full screen. O sea, una vez que se conoce el tamaño de la pantalla, que conocemos los valores de width y height, ahora sí podemos crear la imagen. Teclado igual a new pgraphics width, height. Lo creamos como cualquier otro objeto de proceso. Perdón, acabo de decir que no es así. Es create graphics. Es con esta función y entonces no lo creamos como cualquier objeto de processing, hay que usar una función distinta. Obviamente este create graphics dentro de la función llama a new con el constructor y todo eso, ¿no? Pero supongo que hace ahí más trabajo y entonces por alguna razón no se hace esto en el constructor y bueno, lo hacemos aparte. Pero ya está creada la imagen y nosotros para poder mostrar esta imagen podemos simplemente escribir aquí image, el nombre del objeto, que en este caso sería teclado, y la posición de la esquina superior izquierda donde se va a dibujar, ¿sí? Image es una función de processing que me permite mostrar una imagen que esté guardada en un objeto de clase pgraphics o de clase pimage, ¿sí? Vamos a probarlo. Ahorita no va a aparecer ningún fondo, ¿sí? Y ahí está, ¿no? ¿Por qué no aparece el fondo? Porque, bueno, el fondo se dibuja
llamando a esta función, dibuja teclado, y ahorita no la estoy llamando. La puedo llamar aquí, dibuja teclado, antes de poner la función image. Este teclado se dibuja, pero se dibuja en una imagen distinta, se dibuja en la imagen que corresponde a este objeto y no directamente en la ventana de la aplicación, ¿sí? Básicamente es como si ustedes fueran a dibujar algo, pero lo dibujan acá a escondidas, y ya cuando terminaron de dibujarlo, ahora sí lo muestran ya completo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Problema ahí de null pointer. Aquí en realidad debería usar yo teclado.width. También cada objeto de clase pGraphics o de clase pImage tiene sus propias miembros, width, height y todo, ¿no? Sin embargo, aquí déjenme ver por qué no está funcionando. Ah, claro, no, no, sí lo creé en Setup. Entonces, aquí vamos a ver qué está pasando. Según yo, esto no debería ser cierto, pero vamos a ver. Sí, el problema no es eso. El problema no es por supuesto, es este arreglo color tecla que en algún lugar lo dejé. Ok, aquí está, color tecla, sí. Nota, rango por X. A menos que este nota no esté... No, entonces, vamos a ver. El problema no es que teclado no vale null, teclado perfectamente está creado. Entonces, no sé si el problema es ese color nota. Déjenme quitar esto. Aquí depurar rápidamente. Sí, ahí está el problema. Este arreglo color tecla. No sé qué está pasando ahí. X va de 0 hasta teclado width. Entonces, esto debe dar un valor entre 0 y 1. Por rango, por 12, módulo 12. O sea, todo esto es positivo. ¿Sí? Redondeamos, entero, módulo 12. Y esto tiene exactamente 12 elementos. No debería haber problema ahí. Ok. Yo no sé, vamos a probar, ¿no? Sí, por supuesto. Pero otra vez me salió el null pointer exception. Está muy raro, sí. Si quito esto, funciona bien. Y si pongo esto ya no funciona. Quién sabe qué está ocurriendo ahí.
No, no va por ahí. Bueno, se me hace que lo vamos a tener que dejar como estaba, que viene a ser muy lento. Pero si no, no veo aquí cuál es el problema realmente. Ok, vamos a ver si quitar esto de aquí y ponerlo tal vez en otro lado mejora las cosas. No. Quién sabe, hay algo muy raro ahí. No está claro cuál es el error. Dice null pointer exception, pero teclado no vale null. Y seguramente el arreglo color tecla tampoco. Hasta me pone una advertencia que esta comparación siempre va a ser falsa porque porque aquí se le está dando un valor ya a ese arreglo, ¿no? O sea, está medio extraño esto, pero bueno, no creo que sea el subíndice porque me daría otro error distinto y aparte nota claramente está en el rango del arreglo. Quién sabe, bueno, vamos a no perder tiempo con esta cosa. Y sí, según yo no hay otra dependencia ahí con nada ahí. Quién sabe qué está pasando. Bien, vamos a regresarlo entonces. Está muy raro esto. Bien, entonces, bueno, la intención era hacerlo un poco más eficiente. Déjenme luego lo hago con cuidado y les platico cómo. Pero la cuestión es que ahorita el programa así como funciona, la interfaz es medio lenta porque por estar dibujando el teclado en cada frame se reduce la velocidad de la tasa de cuadros por segundo a 17, ¿no? Que la verdad está muy, muy pobre. Y si incrementamos la resolución, pues es todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, ya para no perder más tiempo con esto, vamos a continuar con la práctica y luego vemos eso, ¿no? Entonces, les mencionaba que ahorita tenemos un oscilador y podemos controlar dos parámetros. Uno es la frecuencia y otro es la amplitud. ¿Sí? La amplitud la controlamos a través de un amplificador, donde la ganancia pues la variamos según la posición Y del mouse. Mientras que la posición X del mouse controla la frecuencia del oscilador. ¿Sí? Si recuerdan, por ahí en una clase mencionamos cuáles eran las propiedades fundamentales de los sonidos. Una era el tono. Las propiedades están, digamos, tienen una definición subjetiva, pero están relacionadas también con cuestiones objetivas, o sea, con propiedades físicas o matemáticas de las ondas que representan los sonidos. Entonces, por ejemplo, el tono está relacionado con la frecuencia, el volumen está relacionado con la amplitud, la duración de un sonido era otra propiedad por ahí, que también de cierta forma está relacionada con la amplitud, pero en un sentido de que podemos suponer que ahorita el sonido o la señal que estamos generando aquí tiene una amplitud cero, ¿sí? Lo cual significa que esto está en silencio
y por lo tanto podemos pensar que el sonido todavía no inicia. Una vez que la amplitud de un sonido pasa de 0 hacia arriba, o sea, empieza a crecer hasta volverse perceptible para el oído, o sea, cuando un sonido ya es perceptible, en ese momento decimos que el sonido inicia, ¿no? Aquí esto lo hacemos a través del mouse. Cuando damos clic con el mouse, la amplitud se toma a partir de la posición vertical o la coordenada Y del mouse. Y si soltamos el botón del mouse, entonces la amplitud se hace 0. ¿Sí? Entonces con eso podemos controlar el inicio y el final de un sonido, y entonces estamos ya controlando esa propiedad que es la duración de un sonido. La duración entonces también tiene que ver con la amplitud, pero en el sentido de poder determinar en qué momento la amplitud se vuelve perceptible y en qué momento se vuelve otra vez imperceptible. ¿Sí? Ahorita pues la cosa es binaria, ¿no? O sea, o es 0 o es un cierto valor ahí, ¿no? Pero luego vamos a ver, pues es parte de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo controlar la amplitud de una manera, digamos, automática, ¿no? Entonces, bien, había otra propiedad también que mencionamos, que es el timbre. El timbre tiene que ver con la propiedad del sonido que nos ayuda a determinar de dónde proviene, ¿sí? Suponiendo que tienes dos sonidos que provienen de distintos, por ejemplo, instrumentos, pero que están con el mismo tono, al mismo volumen y tal vez producen sonidos con la misma duración, esas tres propiedades se pueden mantener y aún así tú te puedes dar cuenta de dónde proviene un sonido y otro, ¿no? Y esto es a través del timbre. El timbre tiene que ver con la forma de onda del sonido, ¿sí? Y más específicamente con el espectro del sonido, o sea, el contenido armónico, el contenido de frecuencias del sonido. Y eso es algo que también vamos a empezar a ver hoy, cómo podemos manipular el timbre, ¿no? El timbre más sencillo que existe es el de una onda senoidal, como la que estamos generando con este oscilador, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, recuerden que el espectro de una señal es básicamente una representación de la señal como una suma de senoidales, o sea, de señales oscilatorias simples. Pues para representar una senoidal no necesitamos más que sumar una sola senoidal, que es precisamente la que estamos generando. Entonces, en ese sentido, la onda senoidal es la que tiene el espectro más simple de todos. Solamente tiene una componente de frecuencia, ¿sí? Y nada más. Entonces vamos a empezar a ver cómo hacer sonidos o cómo generar señales que tengan más componentes de frecuencia, ¿sí? Y vamos a empezar a ver ya esas componentes de frecuencia, cómo se clasifican también, ¿sí? Bien, entonces, pues de eso se trata esto, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a pensar en la amplitud ahorita, ¿no? Vamos a pensar en un sonido con una cierta frecuencia, esta que está aquí. La pongo con cuantización para que si muevo tantito el mouse horizontalmente no cambie la frecuencia. Entonces yo nada más quiero cambiar la amplitud. Y ahorita lo puedo hacer a través de mi amplificador, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Esto está obviamente aquí, ¿sí? Es esta línea que tenemos aquí, ¿sí? La que me permite hacer esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí dice, la ganancia depende directamente de la posición Y, la coordenada Y del mouse, pero básicamente cuando esto está dentro de la función mouse drag o mouse move o lo que sea, o sea, esto quiere decir que cuando yo realizo una acción con el mouse, ¿sí? Que puede ser arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo, cuando realizo esa acción, entonces es cuando va a cambiar la ganancia. Si yo no realizo la acción, si yo no agarro el mouse, pues la ganancia no cambia, ¿sí? De hecho, bueno,
si suelto el mouse, la ganancia se hace 0, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, la función mouse release. Cuando suelto el mouse, la ganancia se va directamente a 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está permitiendo ahorita controlar el inicio y el fin de cada nota. O sea, que no quede el oscilador constantemente sonando, lo cual significa que no quede el amplificador constantemente con una ganancia ahí positiva, sino que pues yo sepa en qué momento suena y en qué momento no suena, ¿no? Y puedo cambiar la ganancia de manera gradual, ¿sí? Pero aquí tengo dos problemas. Primero, pues para cambiarla necesito realizar esta acción del mouse, ¿sí? Por supuesto, podría programarlo para que fuera de otra forma, pero en cualquier caso, la ganancia se tiene que cambiar llamando directamente a esta función, ¿sí? O sea, requiero estar llamando en algún momento esa función, ¿sí? Para poder manipular la ganancia. Y por otro lado, si yo quiero hacer una interfaz, por ejemplo aquí, y quiero manipular la ganancia, por ejemplo hacer cierto tipo de efectos, pues tengo dos problemas, ¿no? Primero, no lo puedo hacer o sea, estoy limitado en términos de la velocidad con la que puedo cambiar esta ganancia. No lo puedo hacer demasiado rápido, ¿sí? Y también, pues, tiene que ser de manera continua, porque no puedo... Bueno, no, aquí sí puedo hacerle así, ¿no? Porque con el mouse release... Pero, de todos modos, o sea, está muy limitado tener que estar haciendo esta interfaz, ¿no? Más aún, conforme los métodos que vamos viendo sean más complicados y requieran más parámetros, pues el mouse no me va a ser suficiente para controlar todos los parámetros que va a tener mi sistema, ¿no? Entonces voy a requerir alguna manera de que algunos parámetros se controlen solos. Bien, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a pensar en la ganancia, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica, vamos a hacerla así, que la ganancia es positiva. Vamos a pensar que este es el tiempo, ¿sí? El tiempo ahorita puede estar en segundos, puede estar en muestras, lo que sea. Y vamos a pensar que tengo este sistema que es el que tengo ahorita, ¿no? Tengo un oscilador, ¿sí? Que genera una onda senoidal con una cierta frecuencia. La frecuencia la puedo controlar, digamos que puedo manipular parámetros ahí con... ¿sí? Y paso esto por un amplificador, vamos a representarlo con el símbolo usual, que es un triangulito. Y este amplificador tiene una cierta ganancia, ¿sí? Y de aquí sale a la salida de audio, que son pues las bocinas ya directamente, ¿no? ¿Sí? Y entonces este es mi sistema, está bastante simple, pero esta ganancia técnicamente es constante. Es constante mientras yo no llame explícitamente la función setGanancia. Y esta función setGanancia, pues yo no la puedo llamar en cualquier momento tampoco. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona o a recordar cómo funciona el amplificador. Por aquí debe estar. Aquí está, la clase amplificador, ¿sí? Que es de las primeras clases que hicimos. Es muy simple, toma una señal de entrada, una de salida. En este caso son señales multicanal. Entonces, el mismo número de canales de entrada es el mismo número de canales de salida. Todos los canales se procesan en paralelo. Tiene un solo parámetro, que es esta ganancia de la que estamos hablando, ¿sí? Funciones set y get para manipular la ganancia, obtenerla o modificarla. Y lo que está aquí es lo que nos interesa, la función calculate buffer, ¿no? Si se fijan, esta función asume que la ganancia es constante, ¿sí? Es decir, dentro de un buffer, la ganancia es constante. No hay forma de modificar la ganancia cuando estoy procesando un buffer. Si llamo a la función setGanancia, el valor nuevo de la ganancia aplicaría hasta el siguiente buffer, ¿sí? Pero o sea, no puedo llamar a esta función en medio de esta función.
No, no ocurre así. Entonces, básicamente, eh, mientras se ejecuta el calculate buffer, la ganancia se mantiene constante, ¿sí? Y eso pues, puede funcionar bien para este tipo de interfaz en donde realmente yo manipulo la ganancia a través del mouse y los cambios en la ganancia son relativamente lentos, ¿sí? Lo suficientemente lentos para pensar que la ganancia se puede mantener constante durante estos intervalos que dura el buffer, ¿sí? En realidad la ganancia no la cambio de manera continua, sino de manera como escalonada, ¿no? Por una parte. Por otra parte, si estoy usando la interfaz del mouse, todos las funciones de interfaz de processing, las que procesan el mouse y las que procesan el teclado, se ejecutan a la misma frecuencia que la función draw, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la función draw se ejecuta lenta, o sea, con una frecuencia muy lenta, pues también la interfaz va a reaccionar de manera lenta. Y es lo que estaba ocurriéndome la clase anterior, ¿sí? Aquí, con este tamaño de ventana, que es de 600 por 600 o 600 por 400, no sé, pues tengo una tasa de 16 cuadros por segundo, 17 cuadros por segundo, que no está mal, o sea, realmente reacciona bien la interfaz. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo quiero hacer en pantalla completa, no? No sé qué resolución tenga esta cosa en pantalla completa, vamos a imprimirla. Estaba en 800 por 600. Vamos a imprimir aquí la resolución, que sería width y height. Sí, ahí está. Ahorita vemos qué resolución tenía cuando terminemos el programa, pero quiero que vean lo siguiente. Yo estoy moviendo el mouse y fíjense que la forma de onda, o sea, el sonido, no es capaz de reaccionar a la misma velocidad del mouse. O sea, yo muevo el mouse, pero realmente la tasa o la frecuencia con la que se actualiza, en este caso la amplitud del oscilador, también pasa con la frecuencia. Fíjense, aunque voy arrastrando el mouse, y no tengo cuantización, la cuantización está apagada, yo debería escuchar un barrido continuo en la frecuencia y no es así, se oye como que escalonado, ¿no? Y esto no es porque le esté aplicando una cuantización. Sí se está aplicando una cuantización, pero de manera implícita debido a lo lento que está funcionando mi interfaz, ¿sí? Aquí está el tamaño de la pantalla, 1920 por 1080. Entonces es prácticamente el doble de resolución en el eje X y en el eje Y, lo cual quiere decir que hay pues 4 veces más píxeles, ¿no? El tamaño de la pantalla de la imagen realmente se multiplica por 4, ¿sí? Y entonces pues le toma mucho más tiempo dibujar las cosas a mi programa. En particular lo que está tardado es el teclado, ¿sí? Fíjense, voy a quitar la parte que dibuja el teclado, ¿sí? Vamos a comentar esto. Por eso lo quería hacer de otra forma. Y vamos a ver cómo reacciona el programa, ¿no? Ya no se ve el teclado, pero sigue funcionando la interfaz. Y ahora sí parece que reacciona mucho más suavemente, o sea, sí, ahora los cambios en frecuencia sí son suaves, ¿no? Ya no son escalonados. Entonces, esto es importante porque aunque el procesamiento de la imagen en processing, o sea, lo que es la función draw, ¿sí? Y el procesamiento del audio, lo que hace la librería Beats, se ejecutan en hilos diferentes, ¿sí? Realmente es un programa multitasking, digamos, donde un hilo se encarga de la parte visual, otro hilo se encarga de la parte de audio, y esto es para que la parte visual no interfiera, o sea, si se hace lenta la parte visual, pues ya no interfiere
con el procesamiento del audio. Sin embargo, como el procesamiento del audio depende de la interfaz, o sea, los parámetros de mi sistema cambian con respecto a la interfaz, en este caso el mouse, y el mouse está sujeto a la frecuencia con la que se actualiza la función draw, pues entonces esto también me limita la frecuencia con la que se actualizan los parámetros de mi sistema de audio, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta ya en un programa completo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ahorita voy a dejar la pantalla en un tamaño pequeño. Vamos a ponerle el 800 por 600 que jala más o menos bien, pero son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado con la forma en que estoy yo actualizando la ganancia del amplificador. Y repito, dentro del buffer, dentro del calculate buffer, o sea, tengo varios fenómenos aquí, ¿no? La ganancia solo la puedo modificar a través de la función setGanancia. Y si esto lo hago con la interfaz del mouse, pues ya metí un problema ahí en el que los cambios en los parámetros del sistema de audio van a depender de la actualización de la animación en processing, ¿no? Y eso no me gusta mucho, ¿no? Y la otra es que dentro de la función calculate buffer, la ganancia permanece constante. Entonces, esto me impide hacer cambios que sean muy rápidos en la ganancia. O sea, pensar que la ganancia puede tener variaciones muy rápidas, aquí no va a funcionar, ¿sí? Porque la velocidad con la que se actualiza la ganancia, pues va a ser una actualización por cada buffer y no a lo largo del buffer, ¿sí? Entonces, esto básicamente podemos representarlo como que de la forma que está actualmente mi sistema, ¿sí? Yo tengo una ganancia constante, tengo una ganancia que se mantiene prácticamente constante, y de repente llega un evento, ¿sí? De repente ocurre un evento, puede ser un evento del mouse, puede ser un evento de lo que sea, pero este evento pues básicamente es el set ganancia, ¿no? Yo llamo a la función set ganancia y aquí esto hace que cambie la ganancia, puede cambiar a otro valor, ¿sí? Y después se mantiene constante, ¿sí? Si este set ganancia yo lo ejecuto rápidamente, digamos, asociado con el movimiento del mouse, pues parecería que la ganancia cambia, lo voy a poner aquí en verde, parecería que la ganancia cambia de manera continua, pero en realidad no es así, porque haciéndole un zoom a esto, la ganancia estaría cambiando de manera escalonada, ¿sí? Donde cada uno de estos escalones tiene el ancho, digamos, de un buffer size, ¿no? Y entonces esto impide implementar cierto tipo de algoritmos donde se requiere hacer que la ganancia cambie muy rápidamente, ¿no? Bien, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues vamos a mejorar nuestro amplificador, ¿sí? Vamos a mejorar nuestro amplificador. De manera que yo realmente tenga aquí el tiempo, ¿sí? Y pueda tener una ganancia base, una ganancia fija, digamos. Vamos a suponer que tengo una ganancia fija, vamos a ponerla más abajo, ¿sí? Esta es la ganancia fija, pero sobre esta ganancia yo voy a ir teniendo ciertas variaciones. O sea, la ganancia puede estar fija sin variaciones o puede empezar a mostrar variaciones de algún tipo, ¿sí? Y si se fijan, lo que va a pasar es que esta cosa azul que tengo aquí es básicamente una señal, ¿sí? Esta es una señal, ¿sí? Que vamos a darle un nombre, vamos a darle el nombre Z, ¿sí? Z ahorita no tiene nada que ver con números complejos, es simplemente un nombre de señal porque estoy usando X y Y, voy a usar Z también, ¿no?
Entonces, esta es una señal ZDN, ¿sí? Que varía de manera continua. Bueno, continua es un decir porque a fin de cuentas es una señal discreta, pero varía al menos muestra a muestra y ya no bloque a bloque o buffer a buffer, ¿no? Un buffer son 512 muestras. No, aquí puede variar de una muestra a la siguiente, dentro del mismo buffer, ¿sí? Y la idea es que esta señal azul se monta sobre la ganancia base, la línea roja, que puede permanecer constante o no, puede cambiar de manera escalonada también. Sin embargo, esta azul sí es una señal que varía continuamente, ¿sí? ¿Cómo podemos representar este sistema? ¿Sí? Bueno, no es muy difícil, o sea, déjenme quitar esta cosa de aquí. No es muy difícil, ¿sí? El amplificador original, nuestro sistema amplificador, tiene una ecuación muy sencilla que es Y de n igual a la ganancia G por X de n. ¿Sí? Y esto está tal cual implementado en el código, ¿sí? La salida en la muestra I es la ganancia por la entrada en la muestra I. Directamente es la implementación a partir de la ecuación del sistema, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro tipo de amplificador, ¿sí? Una versión nueva de un amplificador donde incorporamos estas variaciones continuas, ¿sí? El sistema ahora quedaría como Y de n, ¿sí? Igual a... recuerden, esta va a ser la ganancia, o sea, la combinación de esta G que es fija o más o menos constante, digamos, constante a trozos, junto con esta señal azul montada sobre la ganancia G, me va a dar la ganancia total del amplificador. Entonces realmente yo voy a tener un factor aquí de ganancia total multiplicando a la señal de entrada xn. ¿Sí? Lo que tengo que ver es cómo es esta ganancia. Pues es muy simple. Al valor de G le voy a sumar, ¿sí?, la señal Zn. ¿Sí? Z es otra señal, ¿sí? Además de X, tengo la señal de entrada y luego tengo esta señal Zn, ¿sí? Y además, muchas veces, aquí para controlar el efecto de la señal Zn sobre la ganancia total del amplificador, le puedo poner aquí un factor, vamos a llamarle Gz, ¿sí? Que básicamente es otra ganancia. Si se fijan, lo que estoy haciendo es tomar la señal Zn, amplificarla por esta ganancia Gz y luego usar esta señal amplificada como parte de la ganancia de un nuevo amplificador. Pero entonces esta nueva ganancia, ¿sí?, vamos a llamarle ganancia continua, o sea que varía ya de manera continua, ¿sí? Ya es una señal que varía muestra a muestra, pero esta señal representa la ganancia que le voy a aplicar a xn. Entonces ya tengo más elementos ahí, ¿no? Formalmente, sobre todo si ustedes ya llevaron por ahí algún curso de telecomunicaciones o de ¿cómo se llama? Comunicaciones digitales o no sé de esas cosas, decimos que esta señal Z es una señal moduladora, ¿sí?, porque lo que está haciendo es modular la ganancia del amplificador. Modular significa cambiar, ¿sí?, provocar cambios. Pero en este caso, cuando hablamos de modulación en el contexto de procesamiento de señales, y en particular de procesamiento de señales de audio, cuando hablamos de modulación, nos referimos a
producir cambios continuos, ¿sí? Y para producir cambios continuos, esto es a través de una señal. Es decir, tenemos una señal que está usándose para manipular los parámetros del sistema, ¿sí? Esta ZN ya no es una señal de audio, no necesariamente, podría serlo, pero no es una señal que nosotros vayamos a escuchar directamente, ¿sí? La señal de audio es XN, ZN es otra señal con la misma frecuencia de muestreo, ¿sí? Pero su papel es totalmente diferente. No es la intención que escuchemos la señal ZN, ¿sí? Sino que esta señal se utilice para producir cambios continuos en algún parámetro del sistema, ¿sí? En este caso el parámetro pues es la ganancia. Tomé como ejemplo el sistema amplificador que pues ya más o menos lo conocemos, y es el primer sistema que utilizamos, ¿sí? Por otra parte, a la señal XN se le suele llamar la señal portadora. Y esto sí viene del contexto de comunicaciones, ¿no? Desde que empezaron a transmitir señales por radio, ¿sí? Está una señal portadora, que es una señal con una frecuencia alta, inaudible, de hecho es una señal electromagnética, no es una señal mecánica, ¿sí? Y tiene una frecuencia alta, y más bien la señal moduladora es la señal que uno quiere codificar, ¿sí? Y la portadora es la que transmite la señal codificada, ¿sí? En este caso, la moduladora es la señal que queremos codificar, la portadora es la que transporta la señal codificada, ¿no? Los cambios en las propiedades de la señal portadora se pueden recuperar, es un proceso que se llama demodulación, ¿sí? Y recuperar básicamente Z. No es la intención ahorita meternos en cuestiones de modulación y demodulación, pero este sería el sistema que queremos implementar básicamente, ¿no? ¿Sí? Y sigue siendo un sistema muy sencillo porque en realidad tiene dos parámetros, ¿sí? Antes teníamos un parámetro que era la G. Los parámetros ahora son, ¿sí? El parámetro original era la G y ahora los parámetros son la G, que sigue siendo la misma G, la misma ganancia de nuestro amplificador, y ahora tenemos otro parámetro que es GZ, ¿sí? Que es la ganancia que le vamos a aplicar a la señal moduladora, ¿sí? Y normalmente se conoce como el índice de modulación o la profundidad de la modulación, ¿sí? ¿Qué tan profundo es el efecto que tiene la señal moduladora sobre la ganancia del sistema? Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, si tuviéramos una señal con mayor profundidad, digamos es esta misma señal azul, pero le incrementamos la profundidad, incrementamos el valor de GZ, entonces observaríamos algo así, o sea, la ganancia real vendría a ser más o menos así, ¿no? Bueno, al final ya no me quedó muy igualito. Pero es eso, ¿no? O sea, básicamente es una versión amplificada de la señal azul, o bien podríamos tener una versión más tenue, ¿no? O sea, disminuyendo el índice, disminuyendo el valor de GZ, tendríamos que las modulaciones son de menor amplitud, ¿no? ¿Sí? Y tendríamos ya que la ganancia se comporta como la señal amarilla, ¿sí? Entonces, básicamente aquí tenemos la misma señal moduladora, la misma ZN, pero con distintos valores del índice de modulación o de la GZ, ¿sí? Bien, van a ver que cuando lo escuchen, pues queda todo se entiende muy claro, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Bueno, claramente tenemos dos parámetros, lo cual no es ningún problema. Estos parámetros, pues son variables de tipo float, que son miembros de nuestra clase amplificador, ¿no?
tenemos una señal de entrada que es la portadora, pero tenemos otra señal ahí metida que es la moduladora. ¿Cómo manejamos esta señal moduladora? Lo más sencillo es manejarla como otra señal de entrada. Es decir, tendríamos un sistema que tiene dos señales de entrada, XN y ZN. Sin embargo, no es un sistema estéreo, o sea, no es que tengamos una señal de entrada con dos canales. No, son dos señales con papeles muy diferentes. Aquí no vamos a procesar esas dos señales en paralelo y hacerles lo mismo como lo habíamos estado haciendo. No, son dos señales completamente distintas, ¿no? Por esta razón, las UGEN que vamos a hacer a partir de ahora van a ser monofónicas, o sea, van a procesar un solo canal, ¿sí? Porque las otras señales de entrada que vayan a tomar podrían ser señales moduladoras, ¿sí? Entonces, déjenme platicarles cómo estaría aquí la estructura de la UGEN, ¿sí? Vamos a hacer una nueva clase para representar esto, ¿sí? Vamos a hacer una nueva clase amplificador. Ya tengo mi clase amplificador, esa me sirve. No quiero modificar esta necesariamente, quiero hacer una nueva para distinguirla. Le vamos a llamar BCA. Es el nombre que utilizo en el documento. El nombre de BCA proviene de... son las siglas de Voltage Controlled Amplifier, ¿sí? Originalmente todos estos elementos de procesamiento de señales pues se implementaban en el dominio analógico, ¿no? Usando bueno, pues resistencias, capacitores, transistores, etcétera, ¿no? Y entonces las señales en el dominio analógico básicamente se representan como variaciones de voltaje, ¿sí? O sea, por ejemplo, la señal que va directamente del micrófono hacia la entrada de la interfaz de audio, pues es una señal de voltaje, ¿sí? Son voltajes que suben y bajan siguiendo precisamente la forma de onda de la señal, ¿sí? La señal que va de la salida de la tarjeta de audio hacia las bocinas de la computadora, pues es también una señal de voltaje, ¿sí? Entonces, como las señales son de voltaje, la señal que controla la ganancia del amplificador es una señal de voltaje. Por lo tanto, en el dominio analógico, esto se implementa como un amplificador controlado por voltaje. Es decir, la ganancia del amplificador no está controlada a través de un potenciómetro o algo así, ¿no? No requiere una cosa manual ahí que uno vaya y le mueva. No es un potenciómetro. Bueno, puede haber un potenciómetro para establecer esta G y esta GZ, ¿sí? Pero hay una señal de voltaje que recibe el amplificador que controla o produce modulaciones en la ganancia, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de amplificador controlado por voltaje o simplemente un BCA, ¿sí? Digamos, en la terminología de síntesis de sonido y en general de procesamiento de audio, de compresores y todo ese tipo de cosas, pues es clásico escuchar sobre un BCA, ¿no? Ya la gente sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa es una extensión o hereda la clase UGEN. ¿Qué parámetros tenemos? Parámetros. Pues solamente quedamos que son dos. La ganancia, que es la misma que teníamos ya en el amplificador, y el índice de modulación, que le voy a llamar índice, ¿sí? Que es esta GZ, ¿sí? Básicamente. Vamos a hacer el constructor, ¿sí? Es decir, la función que nos permite inicializar esta chunche. El constructor se llama igual que la clase, es decir, BCA, ¿sí?
y lleva como argumentos, en este caso todas las UGen llevan un audio context. Esto porque pues así está hecha la librería. Vamos a llamarle AC. Y ya no vamos a poner el número de canales. Recuerden, ya no vamos a procesar múltiples canales. Vamos a procesar solamente un canal, que sería la señal XN. Sin embargo, nuestra UGen puede que tenga más canales de entrada, ¿sí? Pero porque estos corresponderían a señales moduladoras, ¿sí? Entonces, yo aquí pondría, por ejemplo, simplemente llamamos a el constructor de la clase base a través de la palabra super, le pasamos el audio context y queremos que tenga dos canales de entrada. El primero sería la señal portadora y el segundo sería la moduladora y un canal de salida, ¿sí? Dos canales, dos entradas debo poner, que son la portadora y moduladora, ¿sí? Y obviamente un canal de salida, que es lo que diríamos que es la señal modulada, ¿sí? Modulada en amplitud en este caso. Bien, vamos a inicializar aquí los parámetros. Vamos a dejarlos así. Ahorita la verdad es que los vamos a dejar a 0, que es el default. Por supuesto, hay que hacer funciones set y get, tanto para la ganancia como para el índice, pero asumo que ya tienen una perfecta idea de cómo hacer estas funciones set y get. Y entonces simplemente voy a irme directamente con el calculate buffer, ¿no? ¿Sí? Función callback para calcular la señal de salida, ¿sí? En este caso es calculate buffer, ¿sí? Y vamos a hacer un ciclo aquí. No voy a hacer un ciclo que recorra los canales. ¿Por qué? Porque no estoy procesando múltiples canales, ¿sí? Entonces, ese ciclo no lo necesito. Solamente hago el ciclo que recorre las muestras. Pero sí me interesa tener muy claro qué señal es qué señal, ¿no? Entonces, voy a definir aquí unos alias, digamos, o sea, unos nombres para las señales, ¿no? La señal de entrada le voy a llamar in y esta es la primera señal de entrada, o sea, sería buff in subíndice 0. ¿Sí? La señal moduladora le voy a llamar mod y sería la segunda señal de entrada que viene a ser buff in subíndice 1. Finalmente, la señal de salida le voy a llamar out y sería buff out subíndice 0. Aquí buff out nada más tiene el subíndice 0 porque solo hay una señal de salida, ¿sí? Ya que tengo mis tres señales, ahora sí, hago mi ciclo for int igual a 0 y menor que buffer size y más. Y puedo implementar esta fórmula directamente, ¿sí? Así, directamente como la vemos aquí, así la implementamos. ¿Qué dice aquí? Yn, es decir, la salida, en este caso la variable del ciclo es i, entonces la salida al subíndice i sería igual a la ganancia fija, ¿sí? Vamos a ponerle un paréntesis, ganancia más esta gz, que es el índice de modulación, así se llama la variable, índice, multiplicando a la señal moduladora, mod subíndice i, cierro paréntesis, y esto multiplica a la señal portadora que es in subíndice i. Y ya está, ¿sí? En este caso, no siempre, pero en este caso, pues es una traducción directa de la ecuación matemática a el código, ¿no? ¿Sí? No tiene mayor bronca. Por supuesto, si yo estuviera implementando un filtro o algo así, en donde requiero muestras anteriores, ya sea de la señal de entrada o de salida, o sea, que mi ecuación esta tuviera yn es menos 1, xn menos 1, o peor aún, zn menos 1, cosas así,
tendría que hacer más trabajo y hacer este proceso de asignaciones en cascada para ir conservando las muestras anteriores. Pero en este caso es un sistema sin memoria, es decir, que la señal al tiempo n solamente depende de la entrada al tiempo n, y entonces pues ya está, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, ok, muy bien. Ya tenemos el calculate buffer. Solo voy a agregar una función más de utilería. Utilería, así como lo son las funciones set y get, pero en este caso es una función distinta, ¿sí? Yo sé que puedo usar la función addInput para asignar cualquier salida de cualquier UGEN a cualquier entrada de cualquier UGEN, pero realmente va a ser mucho más amigable, porque luego yo sé que la primera entrada es la portadora y la segunda entrada es la moduladora, pero igual y después se me olvida. Entonces me conviene hacer algunas funciones, por ejemplo, set portadora, ¿sí? Donde yo le paso una UGEN y esta asigna add input, asigna a la entrada 0, ¿sí? Vamos a poner la salida 0 de la UGEN, ¿sí? Y puedo hacer otra que se llame set moduladora, pues lo mismo, ¿no? Y así es más fácil yo simplemente llamar a set portadora o set moduladora sin tener que acordarme cuál es qué entrada, ni acordarme aquí de en qué orden tengo que poner los parámetros del add input. Nada más le paso la UGEN a mis funciones y ya está, ¿no? Entonces aquí es add input a la primera entrada de esta UGEN, ¿sí? Voy a agregar la primer salida de la UGEN que paso como argumento, ¿sí? Y ya está. Ahí está mi clase. Es una clase muy simple, prácticamente ahorita sin las funciones set y get de los parámetros casi cabe en una pantalla, nomás que agregué por ahí algunos comentarios y espacios, pero la clave sobre todo está en, primero esto, ¿no? Recordar la configuración de entradas y salidas de la UGEN, y luego en la función calculate buffer, pues simplemente puedo meter entre los parámetros de la ganancia, en este caso, puedo meter la señal de modulación, ¿no? La moduladora, ¿sí? Y aquí simplemente pues les doy unos nombres ahí para hacer esta parte más simple y un poco más óptima, ¿no? Entonces realmente no es muy complicado, ¿no? Bien, fíjense que si el índice vale 0, entonces esta UGEN BCA funciona exactamente igual que el amplificador, ¿sí? O sea, si GZ vale 0, no importa qué le ponga en la señal moduladora, funciona exactamente igual que un amplificador sencillito, ¿no? Es más, me parece que bits, automáticamente si uno no asigna una señal a una entrada, automáticamente eso se queda con ceros. Y tiene sentido porque el arreglo buff in está inicializado con ceros, igual que buff out, ¿sí? Entonces, si yo no asigno una entrada, pues ese buff in, ese elemento de buff in no se llena y se mantiene con ceros, ¿sí? Y entonces, bueno, debería funcionar así, ¿no? Bien, vamos a probarlo, ¿no? Primero que nada, voy a probar que puede reemplazar al amplificador, ¿sí? Simplemente voy a cambiar este amplificador por un BCA, ¿sí? Y lo único que va a cambiar es aquí el constructor, ¿sí? El constructor ya no lleva ese parámetro. De todos modos tenía coma 1, o sea, nada más era de un canal, pues sigue siendo de un canal, ¿sí? Y este set ganancia no tengo la función set, entonces simplemente lo voy a comentar, porque bueno, pues ya la ganancia vale 0, ¿no?
Formalmente ustedes, de acuerdo a la práctica, tendrían que hacer estas funciones set ganancia y todo eso, ¿no? Aquí, perdón, el nombre del constructor es BCA porque el objeto es de clase BCA. Entonces, ahí debería estar funcionando bien. Va a haber algunos errores en los demás lugares donde estoy usando la función set ganancia. Déjenme ver. Aquí, por ejemplo. Entonces, simplemente le voy a poner ganancia igual a 0. ¿Sí? O sea, me voy a brincar el set ganancia. Amp.ganancia igual a esa cosa, ¿no? Y abajo también amp.ganancia igual a esa cosa. Y creo que es todo, ¿sí? Y ahorita lo que quiero decir es que como no estoy asignando una señal moduladora ni tengo un GZ mayor que 0, pues esto básicamente va a funcionar como el amplificador estándar, ¿no? Y pues sí, efectivamente funciona exactamente igual, ¿no? Me permite prender y apagar la señal, es decir, que cuando el mouse no está presionado, la ganancia es 0, ¿sí? Y me permite cambiar la ganancia conforme yo muevo el mouse, ¿no? Entonces, de entrada, este amplificador jala igual que el otro, ¿sí? Lo cual en teoría debería ser así y en la práctica parece que también, ¿sí? Lo emocionante aquí o lo interesante aquí es cuando yo le agrego una señal moduladora, ¿sí? Y empiezo a jugar con el índice de modulación, ¿sí? Entonces, déjenme hacer eso. Vamos a hacer algunas cosas y en lugar de que esto sea la ganancia, va a ser el índice de modulación, pero primero déjenme agregar una señal moduladora, ¿sí? Voy a... no tengo ahorita muchas formas de generar señales, ¿sí? En realidad no las tengo. Entonces simplemente voy a usar otro oscilador senoidal como señal moduladora. Le voy a llamar mod. ¿Sí? Declaro aquí otro oscilador senoidal, mod. Vamos a crearlo por acá. Mod igual a new senoidal. Y vamos a poner una frecuencia lenta. Vamos a ponerle 1 Hz. Bien, vamos a conectar, ¿sí? Aquí estoy usando add input, pero en realidad podría usar, por ejemplo, set portadora, como ya lo había hecho, ¿sí? Y amplificador.set moduladora, y vamos a aquí poner la moduladora, ¿sí? Bien, ahorita no voy a hacer nada más, pero quiero probar. Debe funcionar exactamente igual porque aunque ya le conecté una señal moduladora, ahorita esta GZ sigue valiendo 0. Sigue valiendo 0, entonces el efecto de la moduladora pues es 0 también. Y sí, efectivamente, si yo mantengo la ganancia base constante, pues se mantiene constante ahí, ¿no? No se producen cambios en la ganancia mientras yo no mueva el mouse, ¿sí? Claro, cuando muevo el mouse cambia la ganancia pero cambia la G, ¿sí? O sea, cambia porque está cambiando la G. Bien, pues ahora sí vamos a cambiar las cosas un poquito. Vamos a ponerle una ganancia de 0.5, ¿sí? Fija, perdón, amp.ganancia igual a 0.5. La verdad es que me dio flojera hacer esas funciones set ganancia, pero debiera haberlas hecho, ¿no? Voy a quitar ahorita esto del mouse released, ¿sí? Porque es otra cosa la que quiero ilustrar. Y lo que voy a hacer es que lo que antes tenía como ganancia, ahora va a ser el índice, ¿sí? Pero dividido entre 2. ¿Por qué? Porque la ganancia base es de 0.5. Y entonces quiero mantener aquí esa cosa, ¿no? Entonces, ahí está mi señal con una ganancia base de 0.5. Pueden ver perfectamente que la amplitud de la señal pues es la mitad del máximo, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa cuando empezamos a meterle modulación? ¿Sí?
Ahora la modulación, el índice de modulación depende de la posición Y del mouse. Si mi mouse está hasta abajo, no hay modulación porque el índice vale 0, ¿sí? O sea, GZ vale 0. Conforme yo empiezo a subir el mouse, la ganancia del oscilador va a empezar a ser modulada por otro oscilador. O sea, va a empezar a tener variaciones oscilatorias. La ganancia directamente controla la amplitud de mi señal senoidal. Entonces vamos a ver qué pasa. Y no pasa nada porque esto es con el mouse drag. Debo presionar el botón del mouse. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Fíjense cómo está cambiando la ganancia. Yo ya no estoy moviendo el mouse. Ahí está el apuntador del mouse quieto. ¿Sí? Pero la ganancia del amplificador está variando de acuerdo a la señal moduladora, que en este caso la señal moduladora es una onda senoidal de 1 Hz. O sea, tiene un ciclo de 1 segundo, ¿sí? Un periodo de 1 segundo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada segundo la señal crece y baja, crece y baja. ¿Qué tanto crece y baja? Está dado por el índice de modulación. Si yo subo el índice de modulación, entonces la señal crece más y prácticamente llega a 0. ¿Por qué llega a 0 la ganancia? Porque la ganancia base G vale 0.5 y el índice de modulación también su valor máximo es de 0.5. Y entonces, bueno, la moduladora es una senoidal que va de menos 1 a 1. Y entonces, esto quiere decir que la ganancia continua, la ganancia total, varía de 0.5 más menos 0.5, o sea, de 0 a 1. ¿Sí? Bajo el índice de modulación y entonces cada vez el efecto es menos. O sea, la ganancia se vuelve más estable, más constante. Ahí casi no se nota la modulación, casi no se escucha, pero acá se escucha perfectamente, ¿no? Ahora, déjenme detenerme aquí un momento para ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se fueron. Creo que no. Bueno, ya no, perdón. Ok. Sí, igual. No. Perfecto. ¿Sí? Bien, pues lo demás es la idea básica de la modulación es esa. Tenemos algunos sistemas, o sea, algunos bloques de procesamiento que hemos hecho, como el amplificador, los filtros, y bueno, básicamente es lo que tenemos hasta el momento, amplificador y filtros, pero estos bloques están controlados por parámetros, ¿sí? En particular el amplificador, su parámetro es la ganancia. En el filtro, los parámetros, por ejemplo, pues puede ser la frecuencia de corte, en el caso de un filtro de un polo, la frecuencia de corte en un pasabajas o pase altas, la frecuencia de entonamiento en el caso de un pasabandas de dos polos, ¿sí? Y en el caso del pasabandas también tenemos el ancho de banda, ¿sí? O el valor de Q, la calidad del filtro Q. Estos parámetros, pues normalmente los controlamos a través de funciones set y get, pero esto implica que se haga de manera asíncrona, por decirlo así, ¿no? En algún momento, debido a algún cierto evento que ocurre, presionar una tecla, mover el mouse, lo que sea, se llama a la función set que manipula ese parámetro y el parámetro cambia, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es un poco diferente, es permitir que estos parámetros cambien de manera continua sin intervención del usuario, sin intervención de que haya una interfaz por ahí de por medio,
y de manera síncrona, es decir, que vayan cambiando muestra por muestra, ¿sí? De acuerdo a las variaciones de otra señal que llamamos señal moduladora. Cualquier parámetro se puede modular a través de una señal moduladora, pero esto implica implementar un montón de cosas más. Para empezar, si quieres modular un parámetro, pues vas a tener que agregarle una entrada más a la UGEN, una entrada de audio, una entrada de una señal moduladora. Vas a tener que agregar posiblemente un parámetro que te permite establecer el índice o la amplitud de la modulación, ¿sí? La señal moduladora, pues claro que tiene su rango de amplitudes, pero uno podría querer aplicar poquita modulación o mucha modulación, ¿sí? Entonces requiere otro parámetro junto con sus funciones set y get. Y bueno, obviamente todo esto también tiene un impacto en la eficiencia del sistema, porque obviamente este sistema es muy simple, requiere simplemente una multiplicación por cada muestra, mientras que este sistema requiere una multiplicación, una suma y otra multiplicación por cada muestra. Entonces la complejidad computacional de este sistema, que ya tiene implementada la modulación, es mucho mayor que la del sistema sin modulación, ¿sí? En el dominio digital la modulación consume recursos computacionales pues en serio, ¿no? Conforme ya empezamos a querer modular todo, ¿sí? Los recursos computacionales y la complejidad de la implementación crecen, pero la verdad es que la modulación es la clave de prácticamente todos los métodos de síntesis de sonido y muchos procesos de audio, ¿sí? La clave está en la modulación. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo este tipo de cosas, ¿no? Bien, todo esto viene posiblemente está más detallado en la práctica, ¿sí? Ahorita vemos algunas, jugamos un poquito más con el sistema, pero la idea es que ya lo hagan ustedes. Viene el sistema amplificador original sin modulación, ¿sí? Un sistema amplificador ya con modulación a través de esta señal moduladora ZN, pero es mejor si agregamos la capacidad de cambiar la amplitud de ZN, ¿sí? Y de esta forma tenemos el sistema que acabamos de implementar, ¿sí? Ya más adelante viene la implementación, así como la hicimos. Algo importante que vale la pena mencionar aquí es que fíjense que este sistema, ¿sí? Ya no es lineal, ¿sí? Ya es un sistema que ya no es lineal. ¿Por qué? Pues porque aparece el producto de XN por ZN, ¿sí? Cuando en un sistema aparece el producto de dos señales, el sistema deja de ser lineal y por lo tanto pierde todas las propiedades bonitas que tienen los sistemas lineales, ¿sí? En parte, ya no es fácil analizarlo a través, por ejemplo, de una función de transferencia o de una función de respuesta en frecuencia o de la transformada de Fourier, ¿sí? Ya no se puede analizar simplemente de esa forma. Hay que empezar a utilizar otro tipo de trucos para analizar este tipo de sistemas. Y bueno, es lo que viene un poquito a continuación. No lo podemos analizar a través de una función de transferencia como lo habíamos hecho, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué le hace este sistema a la señal XN? ¿Cuál sería su respuesta en frecuencia o qué? Pues resulta que no podemos verlo desde ese punto de vista, porque ya no es un sistema lineal. Toda la teoría que vieron en sus cursos de procesamiento de señales, aquí ya no aplica, ¿sí? Bien, pero hay formas de analizarlo. No quiere decir que no hay nada que se pueda hacer. Entonces, en la siguiente sección viene una manera de analizar el sistema considerando señales muy simples, es decir, considerando que tanto la señal portadora como la señal moduladora son funciones senoidales, ¿sí? En este caso la portadora es el coseno de omega x por n, es decir, la portadora tiene una frecuencia omega x y la moduladora tiene una frecuencia omega z, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí esta señal, este sistema, ¿sí?
Déjenme desglosarlo en otra página aquí. Voy a poner otra vez el sistema. Me quedo con el amarillo. Qué feo se ve. YN igual a G más GZ por ZN, que es la señal moduladora, multiplicando a la señal XN, que es la portadora. ¿Sí? Bien, vamos a desglosarlo un poquito, ¿no? Por supuesto, cada uno de estos términos multiplica a XN, entonces, por una parte tengo G por XN, que pues está simple porque es simplemente el resultado de un sistema amplificador, ¿sí? Más esta parte de acá, que es GZ por ZN por XN. ¿Sí? Bien, esta es la parte no lineal del sistema. Es la parte que no podemos analizar lineal fácilmente, o al menos no con las herramientas a las que estamos acostumbrados, ¿sí? Me va a dar flojera hacer el desarrollo aquí porque implica escribir mucho, pero vamos a pensar en esta parte. Si se fijan, la salida de este sistema básicamente es una versión amplificada de la entrada más una versión amplificada de este producto. Entonces me voy a concentrar en únicamente entender cómo es este producto para entender cómo es todo el sistema, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Rápidamente. Bien, pues el producto de XN por ZN, suponiendo el caso ultra simple, para nada general, en que tanto XN como ZN son señales senoidales, XN tiene frecuencia omega X y ZN tiene frecuencia omega Z, el producto queda así. Bueno, pues XN por ZN es coseno de omega XN por coseno de omega ZN. O sea, es el producto de dos cosenos. ¿Sí? Ustedes se pueden ir a buscar ahí, por ejemplo, en vamos a poner Wikipedia, ¿sí? Y buscar ahí identidades trigonométricas, ¿sí? Y ahí les viene identidades y fórmulas de trigonometría. Ahorita nos interesa el producto de dos cosenos, pero va a estar tal vez un poquito oculto aquí. En realidad va a estar en la parte 3, teoremas de la suma y diferencia de ángulos, ¿sí? Entonces, aquí está. No sé si por aquí se pueda ver. Bien. Aquí se puede ver que está involucrado el producto de dos cosenos, ¿sí? Como el coseno de la suma de los dos argumentos, ¿sí? Sin embargo, no tenemos el producto de los senos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a ver si encontramos otra. Creo que ahí estaba. Aquí está. Paso de producto a suma, ¿sí? Entonces aquí está el producto de dos cosenos es igual al coseno de la suma de los argumentos más el coseno de la resta de los argumentos dividido entre 2. ¿Sí? Pues fácil, aplicamos esa identidad trigonométrica y entonces tendríamos que el producto de la señal X por la señal Z es igual al coseno de la suma de los dos ángulos, de los dos argumentos. Pero en los dos argumentos está la n multiplicando, entonces puedo factorizar la n, ¿sí? Tengo el coseno de la suma y el coseno de la resta, ¿sí? Dividido entre 2. Ok, ¿qué quiere decir esto? Yo empiezo con dos señales senoidales cuyas frecuencias son omega X y omega Z. Pero cuando las multiplico esas dos señales, ¿sí?
lo que obtengo a la salida es otras dos señales, ¿sí? O sea, obtengo la suma de dos señales también senoidales, cuyas frecuencias son la suma de las frecuencias originales y la resta de las frecuencias originales, ¿sí? Y bueno, con un factor de amplitud a la mitad. Entonces, vámonos para acá. ¿Qué voy a obtener aquí? Voy a obtener, bueno, aquí no, porque estas son señales generales, ¿no? Pero básicamente lo que me dice es que este producto sí me está creando nuevas frecuencias, ¿sí? Recuerden que en el caso de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, yo no puedo crear nuevas frecuencias, simplemente puedo cambiar la amplitud y la fase de las frecuencias ya existentes en mi señal de entrada, ¿sí? Si esta señal XN contiene nada más una frecuencia, o sea, una componente de frecuencia con frecuencia omega X, si paso esta señal por un sistema lineal e invariante en el tiempo, necesariamente la salida del sistema es otra senoidal con la misma frecuencia, no otra. Puede cambiar la fase, puede cambiar la amplitud, pero no la frecuencia. No hay forma de generar nuevas frecuencias. Bueno, pues con sistemas no lineales como este, sí se generan nuevas frecuencias, ¿sí? Aquí las dos frecuencias no estaban presentes ni en la señal X ni en la señal Z, ¿sí? Entonces, ese es algo interesante, ¿no? Ahora, fíjense que ustedes dicen, bueno, pues yo no veo ninguna nueva frecuencia ahorita que hicimos esto, yo no escucho ni veo ninguna nueva frecuencia. Lo que pasa es que estamos usando una omega Z que es muy pequeña con respecto a omega X, ¿sí? Recuerden que en este ejemplo que hicimos en el programa, aquí lo tenemos, el oscilador, lo que es la portadora, tiene una frecuencia de 440 Hz, mientras que la moduladora tiene una frecuencia de 1 Hz. Entonces, técnicamente, a la salida del sistema estaríamos observando una señal de 441 Hz, la suma de las dos frecuencias, y otra de 439 Hz. Pero como tienen frecuencias tan parecidas estas dos señales, ¿sí? Lo que ocurre es un efecto de interferencia, ¿sí? Déjenme mostrarlo. Si ustedes tienen dos señales con frecuencias muy similares, disculpen que no me quede así muy bien que digamos, pero esa es una señal y otra es muy similar, pero con una frecuencia ligeramente diferente. Vamos a ponerle un poquito más rápida. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber partes en donde las dos frecuencias, perdón, en donde las dos señales tienen más o menos la misma fase y entonces se están reforzando. Y va a haber otras partes en donde las dos señales tienen fases opuestas y entonces se cancelan, ¿sí? Y el reforzarse las señales, pues quiere decir que su amplitud va a crecer y el cancelarse quiere decir que su amplitud va a disminuir. Y ese es el efecto que estamos viendo aquí. Claro, pues es lo que nosotros esperábamos, que la amplitud aumentara y bajara, ¿sí? Pero si hacemos este análisis matemático en donde realmente lo que estamos obteniendo es la suma de dos señales, donde una de las frecuencias es la suma y otra es la resta de las frecuencias portadora y moduladora, bueno, eso también explica este efecto, ¿sí? Resulta que a veces estas dos señales que estamos generando se refuerzan y es cuando crece la amplitud, y a veces se cancelan y es cuando baja la amplitud de la salida, ¿sí? Donde sí podemos notar algo diferente es cuando estas señales tienen frecuencias más similares, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un caso particular, ¿no? ¿Sí? Imagínense que la frecuencia de la portadora es exactamente igual que la moduladora, o sea, omega Z es igual a omega X. ¿Qué va a pasar? Pues estas se cancelan. Aquí la diferencia me va a dar 0, ¿sí? Y coseno de 0 pues simplemente vale 1.
¿sí? Quiere decir que va a ser una señal constante, no va a tener oscilaciones y como ya vimos, eso simplemente no genera ningún sonido, por decirlo así. Sin embargo, aquí vamos a tener el doble de omega x, porque omega z es igual que omega x. Entonces vamos a tener el doble de la frecuencia de la señal portadora, ¿sí? Vamos a probarlo. Y además, bueno, esto es x por z, es este término de aquí. Y además a eso le sumamos este término de acá. Entonces, fíjense, G nos va a permitir controlar qué tanto de la señal original permanece a la salida. Puede ser que G valga 0 y la señal original la borro completamente de la salida, pero GZ no vale 0 y entonces genero otras frecuencias. Vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 440, ¿sí? No quiero ahorita que la frecuencia se modifique a través del teclado. Entonces quiero una señal con frecuencia de 440 constante, ¿sí? Vamos a ver cómo se escucha. Ya, ese es un tono de 440 Hz, ¿no? ¿Sí? Vamos ahora a incrementar la intensidad de la modulación, o sea, el índice de modulación. Conforme lo vamos incrementando, ¿sí? Conforme vamos incrementando GZ, este término debe empezar a tomar más peso y debemos empezar a escuchar el producto de X por Z. Pero en este caso, como la frecuencia de X y la frecuencia de Z son iguales, el producto de X por Z me da simplemente esta componente de aquí, ¿sí? Esta se desaparece. Bueno, esta no se desaparece, se va a convertir en un offset. Lo podemos ver también seguramente. Entonces vamos a empezar a subir la amplitud de modulación. Fíjense que se empieza a introducir otra componente. La frecuencia original, la de 440 Hz, se mantiene, pero se empieza a escuchar otra componente más aguda. Que es exactamente del doble de la frecuencia. Es el primer armónico de la señal. Y si se fijan, se ve que se introduce un offset porque la señal pierde simetría, ¿sí? Déjenme pintarle una raya en medio. Vamos a la función draw. Vamos a poner aquí stroke. Vamos a poner una raya verde. 0, 255, 0. Vamos a poner line. 0, height entre 2. Width, height entre 2. Ok. Ahí está, ¿no? Esa es mi línea de referencia. Es donde está el 0, ¿no? El valor 0 de la señal. Fíjense que conforme empieza a aumentar la modulación, se empieza a introducir un offset y la señal se empieza a ir hacia la parte positiva, ¿sí? Este es el offset que estamos introduciendo debido a esta componente que tiene frecuencia 0, pero como es un coseno, su amplitud vale 1. O sea, el valor de esto siempre es una constante, ¿no? Entonces se empieza a introducir ese offset, queramos o no. Y la componente que escuchamos aquí es del doble de frecuencia, ¿sí? Vamos ahora a hacer la ganancia del amplificador. Vamos a hacer esta G, vamos a hacerle igual a 0. De manera que este término se desaparezca. No vamos a escuchar la señal original, simplemente vamos a escuchar esta señal de acá, ¿sí? Vamos a ponerle, ya no sé ni dónde lo tengo, está en la función setup, aquí está. Vamos a ponerle la ganancia 0. Pues no se oye nada, porque la GZ vale 0, pero la GZ la puedo manipular con el mouse. Entonces vamos haciéndola grande y fíjense,
se empieza a introducir esta componente de frecuencia, pero es el doble de frecuencia, no son 440 Hz, son 880 con su offset, ¿sí? Que la mueve toda hacia la parte positiva, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo más divertido todavía. Vamos a tomar aquí una componente de 220 Hz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener una componente de 660, 440 más 220, y aquí vamos a tener una componente de 220, 440 menos 220, ¿sí? Vamos a ver si las podemos escuchar las dos. Y se va a escuchar ahora un sonido más grave, porque ya no vamos a escuchar la frecuencia de 440, vamos a escuchar una de 220 con un armónico, lo que sería su tercer armónico. ¿Sí? Y ahí se escucha por abajo un sonido más grave, que es la de 220, y un sonido todavía más agudo, que es la de 660. ¿Sí? Bien, bueno, pues esto es para explicar lo que ocurre, o un análisis que es muy distinto al que hacíamos, por ejemplo, para los filtros, a través de la función de transferencia, la transformada Z, la respuesta en frecuencia y los polos y los ceros. Aquí ya no podemos hacer ese análisis, pero podemos hacer otro tipo de análisis. Ahora, este análisis está hecho con señales muy simples, senos y cosenos. ¿Qué pasa con señales más generales? Bueno, recuerden que cualquier señal se puede representar como una suma de senos y cosenos, ¿sí? O sea, ya de manera general, déjenme borrar todo esto de aquí. De manera general, cualquier señal se puede representar como una suma de senos y cosenos. Entonces, vamos a suponer, ahorita voy a poner un caso simple, que xn es una señal general, ¿sí? La puedo representar a través de la transformada de Fourier como una suma de cosenos o de senos, o sea, de funciones, en este caso de cosenos, porque es la parte real normalmente de la exponencial compleja, ¿no? ¿Sí? Cosenos con frecuencia, digamos, omega k, ¿sí? Tengo varias componentes para k desde 1 hasta k mayúscula, ¿sí? Y cada una de estas señales puede tener su propia amplitud. Vamos a llamarle a subíndice k, ¿sí? Entonces represento mi xn o la descompongo como una suma de cosenos, lo cual se puede hacer prácticamente con cualquier señal, ¿sí? En realidad, bueno, ya para cualquier señal esta suma suele ser infinita, pero para señales digitales la suma es finita porque las frecuencias también están cuantizadas o discretizadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular ahora el producto xn por zn? ¿Sí? O zn por xn. Y Zn por ahora va a seguir siendo una sola frecuencia, ¿no? O sea, una señal simple. Coseno de omega z por n, ¿sí? Bien, pues básicamente tengo un término coseno multiplicando una sumatoria, pues simplemente lo que va a pasar es que este término multiplica todos, ¿no? O sea, voy a acabar con la sumatoria de k igual a 1 hasta k de acá por esta señal Zn se va a meter en la sumatoria. Coseno de omega Zn por coseno de omega Kn. Y yo ya sé que esto me va a dar un medio del coseno de la suma de las dos frecuencias, ¿sí? Omega K más omega Z por n, más, bueno, el 1/2 multiplica todo, entonces le voy a poner aquí unas paréntesis, más el coseno de la diferencia,
qué feo quedó eso. Omega K menos omega Z por N, ¿sí? Entonces, simplemente lo que va a pasar es que esta señal me va a afectar a todas las componentes de frecuencia de esta y me va a generar un espectro complejísimo. O sea, me va a generar un montón de nuevas frecuencias que no estaban presentes en esta señal, ¿sí? Y esto produce un sonido muy, dependiendo de los valores de las frecuencias y todo eso, muy complejo, ¿no? Pero hay una forma de analizarlo. Y obviamente, si Zn es una señal más general, digamos representada como la suma de cosenos de no sé qué, pues entonces aquí los productos cruzados van a ser de todos los cosenos de una señal con todos los cosenos de otra señal, ¿no? Y se va a generar componentes con la suma de todas las frecuencias cruzadas, ¿no? Y la diferencia de todas las frecuencias cruzadas. Y bueno, es la forma de analizarlo, ¿no? Realmente pues es muy complejo. O sea, se puede complicar un montón. Pero aquí ya se está viendo más o menos el efecto que tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar aquí. Déjenme, vamos a echarle un ojo a la práctica. No voy a dejar ahorita la práctica, la dejaría hasta posiblemente el próximo lunes. Es para no saturarnos. Hoy entregan una. Y los que tengan por ahí pendientes otras, pues pueden entregarlas todavía para el lunes. Y mientras, lo que sí les sugiero es que vayan transcribiendo el código y vayan viendo la práctica. Pues, va a estar para el próximo lunes ya como práctica, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos apenas con el procedimiento y aquí ya viene la evaluación, ¿sí? Entonces, básicamente son preguntas que se responden con lo que viene en el texto, ¿no? ¿En qué consiste la modulación y qué consideraciones técnicas hay que tomar en cuenta para implementarla en la plataforma de su elección? Luego ya, en particular, refiriéndose al BCA, o sea, al amplificador modulado, con ganancia modulada, cuando la ganancia base del amplificador es cercana a 1, ¿sí? Y el índice de modulación se fija también a 1, ¿sí? Entonces, el sonido que se escucha se vuelve más brillante en las crestas de la señal moduladora. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? Bueno, esto ya lo explorarán. En realidad aquí la interfaz que se hace para esta práctica permite controlar tanto la ganancia base del amplificador, lo que es la G, como la GZ, nada más que la GZ se controla a través del teclado, ¿sí? Yo no lo hice así ahorita en este ejemplo, ¿no? Aquí ya una cuestión que tiene que ver con el costo computacional, lo platicamos brevemente hace rato. Ahora hay que hacer en este ejercicio un análisis un poco más, más a fondo, pero está muy simple de todos modos, ¿no? Número 4, la señal moduladora que se aplica en esta práctica es una senoidal a 4 Hz, ¿sí? Bueno, nosotros la pusimos a 1 Hz, pero en la práctica viene 4 Hz, ¿no? Lo que significa que la modulación provoca que la intensidad del sonido sube y baja 4 veces por segundo, ¿sí? Pruebe qué ocurre cuando la frecuencia de modulación está en el rango de frecuencias audibles, ¿sí? Esto lo acabamos de observar ahorita, ¿no? Y describe el resultado tanto visual como audible, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la frecuencia de modulación es proporcional a la portadora? Que es lo que hicimos ahorita, ¿no? Pero hay que explicarlo y de preferencia ahí con sus matemáticas y todo, ¿no? Y luego ya el reto, este reto no lo voy a dejar como parte de la práctica, voy a hacer la anotación ahí, porque realmente no tiene ya mucho objetivo, y es nada más así como una especie de berrinche, ¿no? No, creo que no ganamos nada realmente haciendo este reto y prefiero dejarlo en las 4 preguntas, ¿sí? Y mejor pasar a la siguiente práctica en donde ya empezamos a utilizar la modulación para hacer cosas más interesantes, ¿sí? Entonces vamos a terminar aquí, ¿sí? Y no sé si hay preguntas por ahí o dudas que hayan quedado. O ya se fueron a cenar.
Profe, yo nada más lo podría ver al final. Sí. Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. ¿Perdón? Que si lo podría ver de la clase, doctor. Sí, sí, sí. Sí, ahorita nos vemos. Gracias. No sé si alguien tiene dudas. Si no, bueno, ya para cerrar por hoy. Y nos veríamos la próxima semana ya, el lunes. Y y bueno, están pendientes por ahí algunas tareas. Ya voy avanzando con la revisión. Estoy revisando ya. De hecho, llevo como la mitad de la práctica del filtro de primer orden. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de ponerme al corriente. Para la próxima semana ya haber revisado por lo menos hasta la práctica 4, ¿no? 4 o 5, no me acuerdo. La de filtros de segundo orden, ¿sí? Y bueno, quedarían pendientes la de el oscilador, que bueno, todavía no la quiero revisar ahorita por si alguien la entrega un poco tarde. Y bueno, el mismo lunes ya dejo esta práctica de modulación, ¿sí? Pero bueno, los que van bien, pues pueden ir adelantándole, ¿no? Ya saben que se va a dejar eso ahí. Y bueno, el lunes seguimos, ¿no? Ok, entonces detengo la grabación del video.